Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Soy el profesor Pablo Blancas y hoy te traigo un tema de ciencias, de esos conceptos básicos con los que te vas a topar ahora que inicias tu incursión en estas asignaturas, ya sea que hablemos de física o de química, pues te va a servir para ambas materias y poder comprender mejor los temas que en ellas se desarrollan. Vámonos con este video, física o química. Como debes de saber, la química y la física son ciencias que van muy de la mano, pero aunque ambas tienen el mismo objeto de estudio, no lo van a estudiar desde la misma perspectiva. ¿A qué me refiero? La física y la química van a estudiar ambas a la materia, pero las características de la materia que estudian cada una son diferentes. Uno de los conceptos que tienes que conocer cuando comienzas a estudiar química o física debe de ser el concepto de fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es cualquier cambio que ocurra en la naturaleza, ya sea de manera natural o de manera provocada. Por ejemplo, la lluvia es un fenómeno natural, mientras que el encender un foco se considera un fenómeno artificial o producido porque necesita de la presencia de alguien para poder encender el foco, ¿no? Y no es algo que suceda en la naturaleza de manera esporádica, sino que tiene que ser provocado. A partir de este concepto de fenómeno, se van a clasificar en dos tipos, los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué separarlos? Bien, para que podamos entender bien cuál es la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico, te voy a dar un ejemplo muy sencillo con esta simple hoja de papel que yo tengo aquí. Es una hoja de papel reciclada, por si me vayan a decir es que ocupa papeles de hojas nuevas. No. Es una hoja de papel reciclada y esto lo ocupo mucho cuando doy mis clases para explicar precisamente qué es un fenómeno físico y un fenómeno químico. Y ahorita te voy a dar un tip para que cuando te presentes con este tipo de dilemas de ¿es fenómeno físico, es fenómeno químico?, tú puedas decidir de una manera muy rápida si se trata de uno o se trata del otro. Bien, una hoja de papel. Aquí lo importante es la naturaleza del material. Si yo tengo esta hoja de papel y la doblo en 4, estoy produciendo un fenómeno, puesto que el concepto de fenómeno me dice que es cualquier cambio que sufre la naturaleza o un objeto, y en este caso yo hice un cambio que fue el doblar la hoja de papel. Sin embargo, la hoja de papel sigue siendo una hoja de papel, por tanto no cambió su estructura interna, lo único que cambió fue su estructura externa. Lo mismo va a suceder si yo agarro esta hoja y la rompo, la parto en dos. Sigue teniendo la misma naturaleza de ser una hoja de papel. Lo único que cambió fue su forma superficial, su forma física. Y así yo puedo hacerle lo que yo quiera a estas hojitas de papel y jamás de los jamases dejarán de ser papel, porque lo único que estoy produciendo, ojo, es un cambio físico. Por otro lado, si yo tomo un poquito de fuego y acerco el papel a mi flama, lo que está produciéndose es un cambio en la naturaleza del papel. Aquí tengo una ollita, no vayan a pensar que tengo una cápsula de porcelana, no vayan a pensar que lo pongo en el suelo o en la mesa o algo así, no sé. Ok, bien, mi papel ya sufrió otro fenómeno, tuvo otro cambio. Este fenómeno se llama combustión. Entonces, si yo aquí observo detenidamente, pues miren, está saliendo este humo blanco, este humo que me indica que hay presencia de dióxido de carbono y de agua en vapor. Bien, este es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque la hoja ya cambió su composición. Esta hoja que no está quemada está hecha básicamente de celulosa, mientras que esta que yo ya quemé ya entró en reacción con el oxígeno del ambiente gracias a la combustión y con ayuda de la flama y se convirtió en carbón. Por eso es que cambia de color. ¿Cuál es el reto aquí? Esta hoja de papel, si yo la desdoblo, sigue siendo una hoja de papel, pero no va a existir fuerza en este mundo que haga que este carbón se convierta nuevamente en una hoja de papel, tal cual estaba al principio. Si notas la diferencia entre un fenómeno físico y uno químico, bien, entonces vamos a definirlos. Los fenómenos físicos son solamente los que cambian la estructura superficial de la materia. Por ejemplo, romper una ventana, doblar una hoja de papel, estirar una liga, encender la luz, la fuerza, el movimiento. Todos esos son fenómenos físicos porque aunque yo cambie estos cerillos de un lugar al otro, no van a dejar de ser cerillos. Por el contrario, los fenómenos químicos son aquellos en los que cambia la naturaleza interna de la materia, es decir, dejan de ser lo que eran en un principio y se convierten en nuevos materiales. He aquí el tip que yo te voy a dar
para que cuando te pregunten si algún fenómeno o algún cambio pertenece a los fenómenos químicos o a los fenómenos físicos, esta pregunta es la pregunta de oro para la distinción de los fenómenos. La pregunta es, ¿deja de ser lo que era? Si después de realizarse o de llevarse a cabo el fenómeno, el objeto o el material deja de tener las mismas características que tenía al principio, entonces se trata de un cambio químico. Mientras que si la naturaleza del material o del objeto sigue siendo la misma, entonces se trata de un cambio físico. Y entonces queda de la siguiente manera. Deja de ser lo que era, sí, fenómeno químico, no, fenómeno físico. Así cuando tengas la pregunta, ¿cuáles de los siguientes son fenómenos químicos o cuáles son fenómenos físicos? Tú ya no vas a tener ningún problema. Suponiendo que en tu ejemplo te pusieran una taza de café. Una taza de café no es un fenómeno como tal, pero puedes distinguirlo como físico o químico. El café únicamente contiene agua, azúcar y café. Y lo único que le hacemos en la taza pues es mezclarlo para poder disolver el azúcar y el café. Y entonces aplicamos la pregunta de oro. ¿Deja de ser lo que era? Al agregar el azúcar, el agua y el café, ¿dejaron de ser azúcar, agua y café? Como la respuesta es no, entonces se trata de un fenómeno físico. Otro ejemplo podría ser la fermentación de la piña para producir tepache, que todos lo conocemos y que es muy sabroso, se produce a partir de un fenómeno que se llama fermentación alcohólica. Y entonces la materia base es la cáscara de la piña. Aplicamos la pregunta de oro que ya te compartí. ¿La cáscara de piña después de la fermentación deja de ser lo que es? Si analizamos el ejemplo del tepache, la cáscara es la base con la que se elabora. La cáscara de la piña sufre una degradación por los microorganismos que convierten las sustancias de la cáscara en dióxido de carbono y alcohol, entre otras sustancias. Por tanto, al aplicar la pregunta de oro, ¿deja de ser lo que era? Nosotros respondemos que sí, porque después de la fermentación ya no tenemos la cáscara de la piña, sino que tenemos una degradación de esta. Por tanto, este proceso es un fenómeno químico. Así podríamos aplicar muchísimos ejemplos. Romper una ventana deja de ser lo que era después de romperse. Como la respuesta es no, se trata de un fenómeno físico. Pero si yo meto a hornear una masa para preparar un pastel, una masa que preparé con huevo, harina, leche, mantequilla, ¿deja de ser lo que era después de hornearse? Claro que sí, se convierte en pan. Entonces cambió la naturaleza de los ingredientes, por tanto cocinar, hornear, es un fenómeno químico. Así de sencillo es como tú puedes distinguir si se trata de un fenómeno físico o de un fenómeno químico. ¿Verdad que fue muy sencillo? Espero que la próxima vez que te topes con cualquier fenómeno y que tu profesor o profesora te pregunte si se trata de un fenómeno químico o un fenómeno físico, puedas responderle de la manera adecuada. Muchas gracias por ver este video y espero que no quede ninguna duda acerca de si es químico o físico. Nos vemos en el próximo video. Yo soy el profe Pablo Blancas. Hasta la próxima.